Qué alegría es que nuevamente nos encontremos para nuestra lección número 14 de nuestro curso bíblico La Fe de Jesús. Explora las verdades transformadoras de la palabra de Dios en este curso bíblico. La Fe de Jesús. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué de importancia es este tema? ¿Quién la originó? ¿Quién la creó? ¿Y qué tiene de relevancia para nuestras vidas hoy? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y purificarla. Cuando regrese en triunfo, Él presentará a sí mismo una iglesia gloriosa. Los fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha ni arruga, sino santa y sin defecto. Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Pregunta número 1. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Jesucristo, sin duda alguna. Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Efesios 4, del 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la respuesta sería el de predicar, el de evangelizar, el de enseñar y el de pastorear. Tercera pregunta. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia según Mateo 4:23? Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces la respuesta sería enseñar, predicar y sanar. Pregunta número 4. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6 del 1 al 4 y 1 de Corintios 12 del 25 al 27. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces la respuesta sería como un solo cuerpo. Ahora, pregunta número 5. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Según Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿debe de seguir el ejemplo de quién? De Jesús. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces las dos características según este texto es los que guardan los mandamientos de Dios y a su vez tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunta número 7. ¿Qué don en particular poseerá la iglesia? Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la respuesta sería el don de profecía. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Unirme a la iglesia verdadera, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Número 2, permanecer fiel y firme. Segunda de Pedro 1:10 al 12 dice: por lo cual, hermanos, procurad de estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En la Biblia encontramos varias metáforas o símbolos que se usan para la iglesia de Dios. Uno de esos símbolos es que es comparada como un edificio, un cuerpo y como una novia. La reunión de creyentes en Cristo son lo más preciado que el cielo tiene. Todo aquel que ha aceptado a Jesús entra y forma parte del cuerpo de Cristo, su comunidad, que es la iglesia. No hablamos de la estructura o las 4 paredes, sino del creyente que reunido con los otros, fundamentándose en la Biblia y teniendo como cabeza a Cristo, son la iglesia de Cristo. ¿Quieres tú ser parte de este maravilloso movimiento?